bienvenidos a este nuevo episodio de Biografías Esenciales. En esta ocasión voy a hablar de Lord Peterson, que fue uno de los miembros fundadores de ILM. Nació en el año 44 en Vancouver, en Canadá, y realmente ha sido todo un fenómeno en el ámbito de las maquetas y las miniaturas, realizando cosas tan increíbles como las maquetas de los ala X y los alas Y de la batalla de Yavin, del episodio 4, ha hecho también el Halcón Milenario, ha hecho el Ejecutor del Imperio Contraataca, ha estado también haciendo los cruceros Mon Calamari del Reto del Jedi, el Templo Jedi de la trilogía de precuelas, el Río de Lava de Mustafar del episodio 3, etcétera, etcétera, etcétera. Es uno de los mejores maquetistas que ha tenido ILM, ha trabajado más de 30 años en esta empresa, no solo en Star Wars, por supuesto, sino también en otras grandes superproducciones, como Poltergeist, Willow, Indiana Jones el Templo Maldito, por la que recibió su primer y único Oscar y su primer y único BAFTA, aunque también recibieron ese premio el equipo de efectos especiales en Jurassic Park. Lo que pasa es que no lo recogió él, porque fueron otras 4 personas como Dennis Mure, porque es verdad que ahí pues pesó más el tema del CGI, pero él también hizo su labor, o aportó su granito de arena en Jurassic Park del 93, en fin, han estado en producciones del más alto nivel en el ámbito de los efectos especiales con maquetas y miniaturas. Y bueno, pues aquí voy a comentar sobre todo cómo ha sido su etapa en Star Wars, evidentemente, que es lo que más nos interesa. Y esto comenzó en el año 75. Él estaba trabajando con un amigo en una empresa que no se dedicaba concretamente a maquetas, pero sí que hacía temas parecidos, ¿no? Por ejemplo, fabricaban chasis para motos de nieve, contenedores para salsa de soja, cositas así, ¿no? Cositas así más de diseño industrial, aunque él había estudiado la carrera de arte, pues había acabado en estos temas más de diseño industrial. Y estaba allí en Los Ángeles y de repente le vino un antiguo amigo suyo de la universidad a ofrecerle un puesto en un proyecto de ciencia ficción que se estaba haciendo muy cerquita de ahí, en un almacén de Vain-Nuys, en una empresa que se acababa de formar que era Industrial Light and Magic. Entonces a él le pareció extraño que se estuviera haciendo una película de ciencia ficción porque no estaban triunfando ni mucho menos las películas de ese género en aquel entonces. La que más había triunfado había sido sobre todo 2001, una Odisea del Espacio del año 68, había pasado ya bastante tiempo y no era un género que a él le atraía especialmente. Había leído apenas 4 o 5 novelas de ciencia ficción en su juventud. Entonces él se mostró un poco reacio a participar porque le estaba yendo muy bien su negocio, ¿no? con su amigo, y tenía incluso pues bastante agenda, ¿no? Tenía bastantes proyectos por delante, y al final, bueno, pues acabó aceptando con 2 condiciones. En primer lugar, solo voy a trabajar en ILM 2 meses, y en segundo lugar, me tenéis que pagar lo mismo que estoy yo cobrando en esta empresa que tengo con mi amigo. Bueno, pues le aceptaron las 2 condiciones porque en ILM estaban totalmente desesperados por encontrar maquetistas. Era un puesto muy específico, muy complicado de encontrar, y se fue a ILM. Y bueno, pues esto fue evidentemente un cambio en su vida, ¿no? Un cambio revolucionario, porque no solo trabajaría más de 2 meses en este episodio 4 de Star Wars, La Guerra de las Galaxias, del año 77, estuvo prácticamente 2 años trabajando en tema de maquetas en la película, sino que estaría más de 30 años de profesión haciendo maquetas y miniaturas para Industrial Light and Magic, ya digo, siendo uno de los miembros fundadores de esta empresa, de los primerísimos. De hecho, cuando él entró, fijaos que todavía no estaba ni el Halcón Milenario. El Halcón Milenario era la Tantive 4, ese era el primer diseño de esta nave. Lo que pasa es que alguien en Inglaterra les comentó: oye, esta nave se parece demasiado a la nave Eagle de la serie de televisión Espacio 1999. Entonces Lucas dijo: no, quiero que hagáis otro diseño, y se les ocurrió ese diseño inspirado en una hamburguesa, que es el Halcón Milenario que conocemos, ¿no? Entonces aprovecharon la maqueta enorme que ya tenían medio terminada de la Tantive 4 para hacer la nave consular de la princesa Leia. Cambiaron la cabina a ese formato de cabeza de martillo que conocemos, porque en un primer momento tenía un formato más cónico. Hicieron unos pequeños retoques y él ya empezó a trabajar por ahí. También trabajó en el Halcón Milenario de esta película. Como he dicho antes, los cazas estuvo también trabajando en ellos, el caza TIE, el ala X, el ala Y, estuvo también el destructor estelar, etcétera, etcétera. Hizo un trabajo realmente impresionante, y sobre todo aquí lo que quería destacar, el truco que hicieron para poder abordar tanto trabajo en ese tiempo y con ese nivel de calidad fue lo que él llamaba kitbashing, ¿no? o lo que llamaron kitbashing, que era aporrear, digamos, las maquetas con kits de maquetas existentes. Iban a una tienda cercana que había allí en Los Ángeles de maquetas, vamos a decir, auténticas, maquetas que se pueden comprar incluso actualmente en las mismas marcas,
y lo pegaban en las superficies de los vehículos, ¿no? Maquetas, por ejemplo, de coches Ferrari, maquetas de tanques de la Segunda Guerra Mundial. Ese tipo de maquetas auténticas lo iban pegando en la superficie de las naves y daba un realismo realmente muy bueno, ¿no? Por supuesto, otras cosas se fabricaban ellos a partir de otras cosas, incluso contenedores de pantis, por ejemplo, para hacer los motores traseros o los salientes del ala Y. Lo que pillaban lo utilizaban para hacer las maquetas y quedaba fantásticamente bien. Otras cosas pues lo utilizaban goma espuma, estireno, todo tipo de materiales para hacer las maquetas, pero es verdad que para ahorrar tiempo y dinero utilizaban este tipo de técnicas y les funcionó realmente bien, y bueno, pues es una de las razones por las que también esta película tiene el Oscar a los mejores efectos visuales, ¿no? Luego, fundamental, el tema de la Distraflex, que ya hemos visto en un programa anterior que inventó John Dristar para hacerlo del control de movimiento, ¿no? De que vamos a decir, el vehículo, la nave esté estático y sea la cámara la que se mueve alrededor de él. Él, por ejemplo, hizo la cápsula de escape de los droides C-3PO y R2-D2 al principio. Dice que fue la primera toma que se hizo, vamos a decir, sin composición óptica, fue cuando la cápsula cae al vacío del espacio desde la nave consular, y eso no tiene realmente composición óptica. Se tiró sobre terciopelo negro, no se veían ni las estrellas, se hizo de una forma muy sencilla, porque tenían que entregar algo a George Lucas. George Lucas estaba a punto de regresar de Inglaterra, había pasado casi un año, y solo habían estado fabricando la tecnología necesaria, pero no tenían ninguna toma con efectos especiales. Llegaría un poco después, que sería la famosa toma en la que dispara un turboláser. Esa la enmarcaron luego, como diciendo, esta es la primera toma terminada con composición óptica hecha por ILM, y la tienen mucho cariño a esa toma porque se la enmarcaron para George Lucas y todo, porque fue todo un hito. Pero la primera toma sin composición óptica fue esta, que se hizo todo en cámara. Fue lanzar la maqueta de la cápsula espacial, que la hizo Lord Peterson utilizando dos cubos de pintura puestos uno sobre el otro, y luego con goma espuma le dio todos los detalles y demás, le puso sus luces y tal. Las luces las solían hacer con luces halógenas, luego ya el Imperio Contraataca las pasaron más a luces del neón porque generaban menos calor, pero casi todas las maquetas tenían, de todas formas, igual que era muy pequeña no, pero otras tipo halcón binario o destructor estelar, tenían sistemas de refrigeración internos porque se quemaban, si no, y una vez en un destructor estelar se les olvidó activar este sistema de refrigeración y se quemaron varias luces y lo tuvieron que reparar para poder seguir rodando con ellas. Hay anécdotas de ese estilo. Y bueno, el caso es que esta cápsula espacial la firmaron pues dejándola caer sobre una lona de terciopelo negro, añadiendo un poquitín de escombros, imitando un poquitín a cuando se desacoplan los cohetes de las naves espaciales auténticas, los transbordadores espaciales auténticos de la NASA, y quedó con un realismo increíble, ¿no? Y además metieron un fogonazo hecho también con luces halógenas muy potentes para hacer ese impulso, ¿no? Lo que luego ya se hizo con composición óptica es cuando, vamos a decir, la nave se zarandea en dirección a Tatooine, ¿no? Ahí se puso un make painting de Ralph McQuarrie, el fantástico ilustrador conceptual que también hizo fondos pintados sobre cristal tan brillantes como este, y lo que se hizo fue, con control de movimiento, que la cámara se alejase de la maqueta de la cápsula espacial. La maqueta se la movió sobre su, vamos a decir, sobre su eje de gravedad, para que parece que está rotando, pero realmente lo que ocurre ahí es que la cámara se aleja, programada por el ordenador, para que funcione perfectamente bien sobre el fondo azul, ¿no? Y luego ya en el fondo azul se inserta ese planeta de Tatooine. Esas son las dos tomas de la cápsula espacial, y dice que, en concreto, el lanzamiento inicial de la cápsula espacial le llevó una semana hacerlo, ¿no? Entre que hizo la maqueta, igual le llevó un tiempo, pero lo que es el rodaje de eso me parece que le llevó una semana de tiempo, para que veamos la cantidad de tiempo que hace falta hacer estos efectos con maquetas, que era muy laborioso. Él dice que era un trabajo agotador, trabajaban 10 horas al día, les llevó esos 2 años de producción enteros, llegaron muy justo a la fecha de estreno del 25 de mayo del 77, que ya venía de retraso, porque realmente la película, la Fox la hubiera querido incluso para el verano del 76, la retrasaron para Navidades del 76, no hubo manera, y por eso la tuvimos el 25 de mayo del 77, por culpa de la complejidad de otros efectos especiales. Pero dice Lord Peterson que lo pasó realmente bien, porque todos en el ILM eran tan jóvenes como él tenía 31 años, y todos andaban por ahí, 20 y tantos, 30 y pocos, había alguno incluso más joven, porque todos eran recién licenciados de universidad, porque claro, nadie trabajaba en efectos especiales en aquella época en Hollywood. Era una industria que había desaparecido, todo el cine que se hacía en aquel entonces era muy realista,
y desde 2001 pues había bajado mucho la cosa en esa materia, ¿no? Entonces todo era gente o recién licenciada como yo en Distra, que había hecho poca cosa todavía, o gente que había trabajado en el mundo de la publicidad, como por ejemplo Richard Enlund, del que ya hemos hablado en un programa anterior, ¿no? Ese fantástico camarógrafo de efectos especiales. Entonces él estaba muy contento de trabajar en ese entorno. Él tenía, era un grupo de tan solo 7 personas los que hacían las maquetas de esta primera película, y para la siguiente pues tuvieron que contratar más porque claro, iba a hacer falta mucho más efecto especial, mucha más maqueta, y eso que él en principio pensaba que iba a ser lo contrario, que iban a reutilizar buena parte del material del episodio 4 para el episodio 5, pero no fue así, porque claro, en Halcón y Lambert, al tener más protagonismo, tuvieron que hacer varias maquetas distintas a varias escalas para hacer esas tomas. Por ejemplo, hicieron una más pequeña, de unos 60 centímetros en vez de 1,20 m, para cuando esquiva los asteroides, otra más pequeña, tamaño palma de una mano, para cuando se oculta de un destructor estelar y aterriza, digamos, en uno de los laterales. Tuvieron que hacer varias y de diferentes tamaños. Menos mal que, por ejemplo, lo que he comentado antes de las maquetas que compraban, existían a varias escalas, y para construir ese halcón milenario de mitad de tamaño, pues pudieron utilizar otra vez maqueta de Ferrari y maquetas de tanques que existían a mitad de escala. Les vino de maravilla, ¿no? No tuvieron que esforzarse demasiado a la hora de colocar las piezas encima, porque es que existían ya fabricadas las mismas, ¿no? Lo más complicado ahí fue el ejecutor. En el Imperio Contraataca, lo del ejecutor, eso fue una auténtica barbaridad. 7 semanas de trabajo, casi no llegan a tiempo para el rodaje, porque era una maqueta inmensa. Estuvieron 4 o 5 personas rotando alrededor de él, poniendo piezas para hacer esa ciudadela, digamos, que tiene encima. Tuvieron que utilizar una nueva técnica diferente al kitbashing, basada en lo que se hacía en Silicon Valley para construir placas de circuito de ordenadores y de placas base, que es más o menos como grabar, digamos, en estireno lo que tú vas a construir por partes. Entonces hicieron casi como una placa base de ordenador, ¿no? Las ciudadelas, las torres que se ven, para no tener que hacer los 200.000 agujeros de las lucecitas a mano, ¿no? Una cosa así es el procedimiento. Metieron luego una luz de neón enorme en la parte central de la nave que iluminara todo eso, y por supuesto un potente sistema de refrigeración para que todo eso no se quemara, porque aunque las luces de neón producen menos calor que las halógenas que habían utilizado en el episodio 4, pues había que tener muchísimo cuidado con el calor de la maqueta, ¿no? Aparte que luego los focos que iluminan las maquetas durante el rodaje eran muy potentes para que se vieran bien en cámara, ¿no? Entonces hubo muchísimo trabajo, 7 semanas solamente para hacer ese ejecutor. Hizo también la fragata médica, hizo también más Kazastai, etcétera, etcétera. Un trabajo inmenso que hizo en el Imperio Contraataca, y por eso le llaman también para el retorno del Jedi, que hizo, pues como he dicho antes, los cruceros de Mon Calamari, que eso dice que no le gustó en absoluto al supervisor de efectos especiales, Ken Ralston, porque decía que tenía unas formas muy poco favorecedoras de cara a filmarlo en cámara, porque eran muy circulares, con todo tipo de, no sé cómo decirlo, como montículos circulares. No le hizo mucha gracia la forma de estos cruceros. Solo hicieron 2, el Home One de Akbar y otro, y luego ya lo multiplicaban en pantalla por composición óptica para la batalla de Endor. Y bueno, pero se querían hacer algo distinto, ¿no? Para que no siempre fuera igual. Pero sí es verdad que evitaban sobre todo las formas circulares transparentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el caso del E-Wing, originalmente iba a haber tenido para este ala X, en la parte trasera, una cúpula transparente de cristal, y eso no podía ser porque luego te hacen unos reflejos en cámara que detectas enseguida que se trata de una maqueta, ¿no? Entonces eso lo quitaron. Sin embargo, aquí en el Imperio Contraataca, Lord Peterson se encargó de la Esclavo 1, junto con otro compañero maquetista, y se arriesgaron haciendo un parabrisas curvo, como sabemos, la cabina de esta nave de Boba Fett, ¿no? Bueno, pues eso lo hicieron filmándolo 2 veces, una con cristal transparente, que era un cristal además muy fino, de los que se utilizan los microscopios científicos, y luego otro que era opaco, hecho de terciopelo negro. Entonces, si en algún plano veían que no funcionaba la cosa, lo filmaban también una pasada, con el control de movimiento podían repetir cualquier tipo de movimiento sin problemas, y lo filmaban con terciopelo negro para quitar esos reflejos, ¿no? Porque esos reflejos en cámara, ya digo, enseguida te dabas cuenta que aquello era una maqueta, ¿no? Ese es el problema de filmar con superficies transparentes curvas. Por eso, por ejemplo, el ala X le hicieron con superficies lisas, transparentes en la cabina, eran con caras lisas, ¿no? Con ángulos rectos, vamos a decir. Entonces, eso es un poco la cuestión de esa nave de Boba Fett, que además luego no estaba previsto
en un principio que iba a volar de esa forma, vamos a decir en ángulo de 90 grados, ese despegue que hace, esa manera de moverse tan peculiar que tiene, y tuvieron que animar fotograma a fotograma vía stop motion las alas cuando ya se pone a mover. Eso fue una dificultad adicional a lo que es el movimiento típico de naves por control de movimiento, ¿no? Esa es otra anécdota que se puede comentar ahí, y que tuvieron que quitar asientos de la cabina porque originalmente Boba Fett iba a tener a Ugnaughts como personal. O sea, los Ugnaughts era, digamos, originalmente personal de Boba Fett en vez de personal de la Ciudad de Nubes. Eso se acabó quitando, y por eso en la maqueta, en el interior, solo dejaron asiento para Boba Fett, ¿no? Ahí tenemos otra anécdota bastante curiosa de este tema de las maquetas. Y luego, pues por supuesto, llamaron a Lord Peterson para hacer la trilogía de precuelas, pero ahí ya digo que maquetas hizo menos, ¿no? Hizo, por ejemplo, se hicieron, por ejemplo, el caza estelar de la Reina, el caza estelar de Naboo N1, se hizo también la Radiant 7, ese nave consular con el que empieza la película transportando a Qui-Gon y a Obi-Wan. Hay algunas maquetas, pero menos. De naves se hicieron más por ordenador, y sobre todo a partir de episodio 2 y episodio 3 cada vez menos maquetas de naves, porque se hacían ya más CGI, era más económico, más rápido, quedaba ya bastante bien, había bastante potencia informática, pero lo que dice que se sigue haciendo mucho eran decorados, ¿no? Y por eso le digo que suyo es el Templo Jedi o el Río de Lava de Mustafá en el episodio 13. Se hizo una labor impresionante, e incluso también trabajó, por cierto, en las dos Estrellas de la Muerte, que es otro de sus trabajos que él más valora, también en la trinchera, que era bastante complicado porque estaba ahí con una postura bastante mala de cuclillas, nadie quería trabajar en las piezas de la Estrella de la Muerte a la hora de hacer la trinchera porque era una postura muy incómoda. Y eso es un poquitín todo lo que se puede comentar de Lord Peterson, ¿no? que es un fenómeno del tema este de las maquetas. Y hay que añadir, por cierto, que va a estar presente en un evento español, concretamente en Murcia, del 24 al 26 de mayo. Va a ser uno de los varios invitados de Star Wars que va a haber, en un evento que se llama Cinecon, que me parece espectacular, porque va a tener charlas, va a tener exposiciones, una de ellas muy centrada en Star Wars, con objetos auténticos de los rodajes, va a tener talleres para niños, talleres para adultos, proyección de documentales, proyección de películas, exhibiciones de especialistas. Va a ser una cosa increíble, como hacía tiempo que yo no veía un evento de cine, ¿no? Me recuerda un poquitín a esos fantásticos eventos de Cificon que se hacían hace unos años en Valencia y en Madrid. Bueno, pues este de Cinecon de Murcia me parece un evento imprescindible y muy recomendable. Entonces, simplemente comentar eso, ¿no? Que uno de los invitados de Star Wars que va a haber es este, ¿no? Lord Peterson, uno de los magos de ILM del tema de las maquetas, uno de los miembros fundadores de ILM. Y bueno, pues aprovecho esta biografía esencial para recordaros ese dato que ya os había comentado tanto en la página web de Tyler Skywalker como en la página de Facebook, ¿no? Bueno, pues con esto termino esta biografía esencial, espero que os haya gustado y nos seguimos viendo en Tyler Skywalker.